Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Descarga la aplicación de Radio 4 de Junio y tené la emisora más argentina en tu celular. Ingresá en Play Store, descarga la app y lleva el sentimiento argentino en tu celular. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza Historias del Peronismo, un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo, conduce Juan Imperial. Muy buenas noches para todos, 21:08 en todo el país. Estamos de nuevo en el aire de Radio 4 de Junio, de cadena imperial de emisoras en gran parte del país. Para hacer una nueva emisión, la número 4, de esto que se llama Historias del Peronismo. Este espacio dedicado a las memorias del movimiento popular más grande que ha parido Hispanoamérica. Como siempre, Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaica y Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Vamos a estar conectados a través de la página Facebook Historias del Peronismo. Ahí nos pueden escribir y dejarnos un mensaje. Por supuesto, denle clic a me gusta, nos dejan un mensaje por el muro de la página o en la bandeja privada. También estamos conectados a través de nuestra aplicación en los dispositivos móviles. En cualquier dispositivo móvil que tengan, pueden descargarse la aplicación de Radio 4 de Junio gratuitamente desde cualquier store. Y mientras nos van escuchando, sin interrumpir el audio, arriba tienen la aplicación, tiene el menú enviar mensajes. Bueno, hacen clic ahí, ponen el nombre, desde donde nos están escribiendo y nos mandan el mensajito. Y ahora también la radio tiene número de WhatsApp, ¿sí? Para que nos manden, tanto sea texto como el mensaje por audio. 11 31 26 52 74. 11 31 26 52 74. Reitero, 11 31 26 52 74. Pueden mandarnos mensaje de audio o escrito a el WhatsApp de la radio para que nosotros lo pasemos al aire o lo leamos directamente al aire. 21:09, momento de hoy promete ser un programa, hoy promete ser el primero de una serie de programas con esta temática. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque va a ser muy largo, nos va a quedar corto el programa en sí, y es una polémica que se desató en la página Trinchera por la Liberación Nacional de nuestro querido maestro Jorge Rulli, y en donde se tocan algunos temas muy álgidos, temas como el tema del comando de organización, Guardia de Hierro, las figuras de Alberto Brito Lima y Alejandro Álvarez, el recordado gallego, y todo se suscitó por una publicación que Jorge Rulli hizo sobre el Papa Francisco, que es un reconocido militante de Guardia de Hierro y hombre formado políticamente por Alejandro Álvarez. Bueno, ahí se empezó a suscitar alguna serie de cuestiones. Empezaron a aparecer algunas charlas muy, muy jugosas, y hoy lo tenemos acá a Jorge, que es nuestra historia viva del peronismo. Jorge, ¿cómo anda? Muy bien, Juan, muy bien, te agradezco el espacio para reflexionar y polemizar, ¿no? Sí, que se armó y tupido en la semana ahí en la página. Sí,
Evidentemente hay una gran preocupación en el peronismo, en esta etapa postrera, en esta etapa final, para entender qué nos pasó. Ahí yo reconozco que pesa sobre la conciencia de miles de militantes esta situación, que uno pretende saber si lo debe vivir como fracaso, como derrota, como desvaríos, ¿no? Es un dilema y es una pregunta que muchos nos hacemos. Yo, digamos, para encuadrar lo que vos, Juana, anunciaste ya algunas situaciones Sí. que tienen que ver con los encuadramientos de finales de los años 60 y que tuvieron un protagonismo enorme en los años 70. Uh-huh. Y que generalmente nosotros resumimos en una crítica a la tendencia que luego fue Montoneros. Uh-huh. Pero en realidad no eran los únicos encuadramientos de clase media. Por eso quiero decir que la crítica que vamos a hacer, la crítica no siempre es negativa, la crítica es tratar de entender, ¿no? En este sentido lo digo. Uh-huh. Esa crítica la vamos a enmarcar en el fenómeno de los sectores medios que se peronizaron a partir de la Revolución Libertadora. Uh-huh. Mucha gente, a lo mejor, cuando yo hablo de estos fenómenos, del fenómeno de la peronización de la clase media, no sintió que yo estaba, o no entendió que yo también estaba incluyendo a Guardia de Hierro. Uh-huh. Porque Guardia de Hierro tiene una pequeña historia anterior a los años 60. O sea, Guardia de Hierro sí proviene del peronismo, digamos, del año 56, 57, si bien no participa en la resistencia, a menos que, bueno, eran, de alguna manera, el Gallego Álvarez era parte de la juventud del Comando Nacional, uh-huh. Pero que yo sepa, nunca participó en lo que nosotros hemos llamado la resistencia, sino que más bien siempre enfatizó una vocación política partidaria, que fue la estrategia principal de Guardia, formar cuadros para el partido. Claro. O sea, primero, descontemos eso, no había, la función de Guardia fue el tomar el poder, y el poder lo tomaba a través del partido, entonces se dedicaron intensamente a la formación de cuadros, uh-huh. Pero cuadros partidarios, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, en los años 60 hay un salto, o sea, el Guardia de Hierro podía tener 20 militantes, uh-huh. a partir del encuentro con el FEN, después de la muerte del Che Guevara, o en esos años, cuando se peroniza el FEN de Pajarito Grabois, y ahí había 3.000 militantes, uh-huh. activistas, que no eran peronistas, pero que tenían la firme convicción de que la revolución pasaba por el peronismo y que se tenían que peronizar. Entonces, en ese sentido, yo siempre he considerado que Guardia de Hierro, como el encuadramiento, o los llamados demetrios, o la tendencia revolucionaria, tanto Montoneros como sus diferentes manifestaciones, eran propios de sectores medios que se incorporaron al peronismo. Cuando usted dice, Jorge, no eran peronistas, quiero hacer la salvedad a ver si lo interpreto bien yo, porque por ahí usted me corrige. Digo, cuando usted dice no eran peronistas, no tenían, usted quiere decir no tenían el espíritu de insurgencia que marcaba la resistencia peronista en su nacimiento, o sea, de conspirar, pero no de tomar las armas, no de encuadrarse en un partido político, sino sí del regreso de Perón a cualquier precio, pero no desde lo político, claro, no de los golpes militares. Sí. Bueno, pero ahí hay un problema, también hay un problema de edad. Vos estás expresando un espíritu que es propio de la resistencia peronista, claro, pero que va, de alguna manera, tiene un broche, no un final, pero tiene un broche con el golpe fracasado de Ñíguez en Rosario, uh-huh. y con la represión del plan Conintes, del plan de conmoción interna del Estado. Uh-huh. Allí cambia la cosa, porque el plan Conintes, los presos del Conintes van a estar en la cárcel del 60 al 63. En el 63 ya está la presencia muy fuerte de la revolución cubana, influyendo en los sectores medios, uh-huh. que en realidad eran los hijos de los que derrocaron al peronismo, los hijos de la clase media antiperonista, que ahora se peronizan,
pero que, como yo recuerdo perfectamente la película de Pino Solanas sobre los hornos, como La hora de los hornos. La hora de los hornos, donde Pajarito Grabois se define marxista-leninista. Claro. O sea, eran marxistas, como era la Revolución Cubana, eran marxistas, o se habían hecho marxistas. Claro, y usted lo que Yo marca... te digo más, el FEN, el FEN, en realidad el FEN, que realmente tenía una presencia abrumadora en las universidades, y te estoy hablando, claro, de finales de los años 60, y tenía una presencia muy fuerte en el estudiantado, y en realidad los que conducían esas agrupaciones del Frente Estudiantil Nacional estaban vinculados con el proyecto del Che Guevara en Yancahuaso, en Bolivia. Lo que pasa es que ese proyecto se desmorona con la muerte del Che. Claro. El Che muere en octubre del 71. Y todos estos grupos quedan de alguna manera descolgados, pero ya comprometidos interiormente con un proyecto que van a canalizar a través del peronismo. En el caso del FEN, bueno, se encuentra con este pequeño núcleo de Guardia de Hierro y el Gallego Álvarez, y bueno, y ahí cambia la historia, porque se transforman en un enorme encuadramiento de sectores medios altos, muy similares a los otros encuadramientos. Quizá en este caso no había una política militar de por medio, pero el encuadramiento tenía muchas características político-militares. Había mucha sintonía. No, había una disciplina militar, claro. Había un encuadramiento de comandos, de jefes de comando, de jefes de brigada. El léxico era militar. Claro. O sea, no habría armas, no había, como en el caso de Montonero, no habría armas, pero sí la constitución de estos sectores medios era una constitución jerárquica y militar. Y lo mismo los Demetrios, y lo mismo otros grupos como los Descamisados, donde estaba Dardo Cabo. Hay muchos grupos que luego van a confluir y sumarse a Montoneros. Entonces desaparecieron porque se incorporaron a Montoneros, ¿no? Como los GAL, muchos otros grupos, pero todos tenían una vocación militar. En el caso de Guardia de Hierro, desde el principio marcaron una separación con respecto a la lucha armada, pero su propia constitución como organización, como aparato, tenía mucho del aparato leninista. O sea, una especie de ejército político que se constituye como un aparato político, militar, ¿no? Esta cosa que era impropia del peronismo. El peronismo había tenido bandas, ¿viste? Claro. Había tenido bandas donde con algún líder prominente que las nucleaba, y lo que cuenta César Marco, ¿viste? La militancia se daban las cocinas proletarias, donde se hacían reuniones clandestinas de 300 tipos apretados en una cocina comiendo torta frita, ¿viste? No, es decir, de clandestinidad hacíamos los palotes de la cosa del rigor militar que es propio de la clandestinidad, ¿no? Claro. Porque éramos un pueblo que empujado a la violencia, ¿no? No teníamos la culpa, realmente hicimos lo que pudimos como lo pudimos, ¿no? Pero aquí estamos hablando, o sea, que no se nos confunda, el 55 a los años 60 o un poco más, y después del 65 en adelante, esa etapa de finales de los 60 y la etapa de los 70, donde va a primar la presencia y la organización de grupos de clase media. Clase media y clase media alta, porque en los barrios Recoletos, Palermo, y en los barrios más ricos de Buenos Aires, las niñas bien hacían villa los fines de semana. Claro. Y era raro que no estuviesen en la tendencia o en el trasvasamiento, que era uno de los frentes de Guardia, ¿comprendes? Entonces, claro, era Guardia, que llegó a tener casi 5.000 miembros, y Montoneros, que llegó a tener otros tantos. Esto en los marcos del peronismo, porque fuera del peronismo estaba el PRTERP, también con una situación muy semejante,
pero siempre de clase media, media alta, ¿comprendes? Entonces, esto implica una postergación y un desmedro del protagonismo de la clase trabajadora, evidentemente. Y eso... Evidentemente, yo he insistido mucho en esto, porque el peronismo no era clase mediera. Claro. La Revolución Libertadora fue clase mediera. No, Lonardi fue clase mediera. Totalmente. Ahora, ese paso de jóvenes al peronismo desde la clase media, incluso como marca usted, desde la clase media alta, ¿se da después de la noche de los bastones largos? Y en cierta medida sí. Claro, eso es el golpe de Onganía. La Facultad de Exactas estaba hoy donde está hoy la Manzana de las Luces. Yo me acuerdo, fue una conmoción. Fue una conmoción porque la policía los obligó a salir y los esperaba una fila de bastoneros en la puerta que los iban garroteando a medida que salían. Claro. Y no se fijaban si eran estudiantes, profesores, ayudantes de cátedra, y mucha gente sintió que los habían humillado, que habían afectado su identidad, su honor, su orgullo, de tal manera que son muchísimos los que se fueron del país. Totalmente. Y además, la bronca que eso generó, fue una bronca, para mí, fue una de las razones que llevó a mucha gente a la lucha armada, ¿no? A la lucha armada. Ahora, sí, recién nos hablaba del Gallego Álvarez, ¿no? Con vamos a situarnos de vuelta, con Guardia de Hierro. Guardia de Hierro, que además es homónimo de la agrupación que había creado en Rumania, Codreanu. Y está Brito Lima, usted marcaba al Gallego Álvarez como partidario, como partidocrático. Yo separaría a Brito Lima, porque Brito Lima viene de orígenes, digamos, de los orígenes del peronismo viejo. Sí. O sea, del 55, del peronismo antiguo, de alguna manera también vinculado a la resistencia, pero como juventud, muy ligado, Brito Lima muy ligado al frigorífico Lisandro de la Torre, a la resistencia, o sea, tenía mucha influencia del sindicato de la carne. Por eso alguna vez nos hemos reído, porque buena parte de la izquierda cree que en el frigorífico estuvo John Guyacook. John Guyacook nunca entró al frigorífico. Nunca entró. Les guste o no les guste, el comando de organización tuvo más influencia en el frigorífico que John Guyacook. Totalmente. Esta es la verdad. No les gusta, bueno, pero a mí tampoco me gusta mucho, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque dentro del sindicato Brito Lima había captado mucha gente que lo aceptaba como líder, y bueno, esa gente estuvieron en el frigorífico, estuvieron peleando, ¿no? Y porque además el comando de organización era bastante fuerte en ese barrio de Mataderos, donde se dio la resistencia popular del barrio, ¿no? A la represión. Pero bueno, yo lo separaría porque tiene, digamos, es un grupo que si bien proveniente de, digamos, nosotros, yo lo conozco a Brito Lima en el año, ¿cómo te diría?, 58-59, cuando se recupera el sindicato de farmacia en las primeras asambleas que hacemos, y ahí él está presente, y con todos los demás líderes, con los hermanos Rearte, con Héctor Espina, bueno, con Beatriz Fortunato, con Arauz de la Madrid, con Aida Filippini, bueno, cantidad de los viejos militantes del peronismo de esos años, jóvenes, del peronismo joven, y bueno, todos nos unimos en lo que se va a llamar la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista. Es decir, esto es un fenómeno de finales de los años 50. Y ahí está Brito con todos los demás, o sea que es un fenómeno de esos orígenes. Lo que pasa que después del plan Conintes, ahí hay una lucha interna, una lucha intestina, mientras la primera línea de la que hemos hablado, caemos presos y somos condenados por los juicios militares, tribunales militares, perdón. Brito Lima, que era una segunda línea, y Cacho Alcadri y otros, Beatriz Fortunato, Pocho Rearte, se hacen cargo de lo que queda. O sea, reemplazan la conducción ausente con una nueva mesa ejecutiva, ¿no? Y
ahí es cuando Beatriz Fortunato empieza a producir el periódico Trinchera. Claro. Que era mimeografiado, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ahí hubo muchísima tensión propia de un país que estaba bajo una situación de conmoción interna del Estado, como decía el Plan Conentes. Por una parte, la traición de Frondizi y de Frigerio a todo lo que habían acordado con el general, que van a hacer todo lo contrario, la devolución de los sindicatos, dentro de la ley de asociaciones profesionales que arma Frigerio, con lo cual empiezan, es decir, hay una, ¿cómo te diría?, hay una tensión entre estos grupos de la juventud peronista, que estábamos acostumbrados a un proletariado que daba todo de sí por el peronismo, y ahora tenemos un proletariado que está a cargo de sus instituciones, y comienza un inevitable proceso, yo no sé si llamarlo de burocratización, pero bueno, ya es otra cosa, ¿viste? Están a cargo de las instituciones, claro, manejan recursos, tienen que dar cuenta ante los afiliados de su conducta, no era lo mismo. Sin duda. Evidentemente no era lo mismo. Entonces, hay una serie de tensiones que estos jóvenes de la segunda línea de la juventud peronista conducen muy mal, porque tenían demasiado sectarismo, y lleva a rupturas. Y esas rupturas, lamentablemente, producen una gran debilidad y consecuencias funestas, entre ellas la muerte el secuestro y muerte de Felipe, Vallese, ¿no? De Felipe Vallese. Claro, que justamente vos recordabas que se cumplen 57 años hoy. 57 años de su desaparición, o sea que hay hay luchas intestinas y hay una debilidad y hay consecuencias funestas, hay represión concretamente, porque en realidad le están buscando a Pocho Rearte. Las tensiones, yo me acuerdo, Beatriz Fortunato se enferma, hace una fascia porque las tensiones eran terribles, entonces hace un problema grave, que la liquida durante mucho tiempo, ¿no? Queda enferma, porque, bueno, Brito Lima siempre fue muy excluyente, era sectario y excluyente, claro, y bueno, estaba de su naturaleza. Bueno, en ese momento Cacho Alcadri también era muy derechista, bueno, era musulmán y tenía una formación tipo tacuara. Bueno, en realidad yo lo guiaba bastante, pero yo estaba preso y bueno, ahí él se independiza y era un poco duro y bueno, tenía la cabeza un poco dura y bueno, y era propio de la época también, pero bueno, esto es un hecho, ¿no? Más allá del patriotismo y del compromiso personal de cada uno, bueno, había gente que tenía mayor amplitud y otros que eran más duros, ¿no? Bueno, pero por eso yo al CDO lo dejaría como un fenómeno raro que tiene una historia, ¿no? Diferente a la de los otros. Guardia de Hierro también tiene una pequeña historia, pero en realidad es un apéndice, ¿viste? Es un apéndice pequeño el que viene del peronismo, y el grueso, el 99% de lo que se llamó luego Guardia de Hierro es clase medieros provenientes de los años 70. Ahora, en Trinchera, la polémica se da por el tema de el Papa Francisco, Bergoglio. No, ahora, claro, bueno, a ver, el tema es que este dirigente de Guardia, en esta polémica, lo que me dice es lo siguiente, que a mí me asombró y me parece que es terrible. Me dice, mira, Ruli, el problema es que el 24 de marzo del 76 el peronismo fue derrotado militar, política, económica y socialmente. Y ante la derrota hubo encuadramientos que lanzaron sus militantes a la muerte, se está refiriendo a Montoneros, y otros encuadramientos, como nosotros, que decidimos sentarlos a negociar la rendición. Y en ese marco, Guardia de Hierro decidió darle al almirante Macera el título de honoris causa de la Universidad de El Salvador, sobre la cual tenía un gran predicamento, tenía la conducción el cardenal Bergoglio. ¿Comprende? Entonces él me dice, no solamente se le dio el honoris causa a Macera como parte de una negociación en la cual uno siempre tiene que perder algo, sino que además se constituyeron listas
de compañeros para que para garantizar su resguardo, que no les pasara nada. Uh-huh. O sea, hizo el tema es que él dice, se salvaron cientos de compañeros, pero cuando yo empiezo a averiguar quiénes estaban en las listas, y en las listas no estaba gente que había practicado la lucha armada con montoneros y que a lo mejor se había arrepentido. Había gente de guardia, o sea que nunca, no tenían, es decir, esto de que le salvaron la vida es ¿cómo te dirías? Es casi una imaginería, porque sí, claro que hubo gente desaparecida que nunca había utilizado las armas, pero eran una absoluta excepción. Uh-huh. Entonces, la gente, lo que hace Guardia de Hierro es constituir listas con su propia gente, ¿comprendes? Para salvarlos. Y a tal punto, pero ¿para salvarlos de qué? Claro. ¿Entiendes? No para salvarlos, para asegurarles una impunidad y que pudieran seguir siendo militantes para la etapa política que inevitablemente se abriría en algún momento. Claro. Y a mí, claro que uno puede dudar de la buena o mala fe de esas acciones. Es muy difícil abrir un juicio, es muy difícil, dado los años transcurridos y la poca disposición a hablar de estos temas molestos, engorrosos, por parte de quienes participaron. Pero a mí, una cosa que me consta es que en las listas que armó el gallego Álvarez, por ejemplo, Pajarito Grabois, que yo supongo que era el segundo o el tercero de esa organización, no estaba. Uh-huh. Y que cuando se enteró Pajarito Grabois que no estaba en la lista, entró en pánico, porque lo fue a ver a Robledo, que era la jerarquía del Partido Justicialista, hombre sumamente respetado y valiente, a tal punto que participó en toda la lucha por traer a los veedores de derechos humanos a la Argentina y de alguna manera provocar el retiro de la dictadura gradualmente. Uh-huh. Y entonces lo ve a Robledo, y Robledo, esto me lo cuenta el íntimo amigo de Pajarito, el segundo de él, y Robledo tiene el gesto del caballero de escucharlo, escuchar su temor de que ha quedado fuera de toda lista y que está a la intemperie, y Robledo levanta el teléfono, llama al almirantazgo y le dice, quiero notificarles, señores, que he sumado a mi pequeño equipo de asesores a Roberto Grabois. ¿Que es el papá del líder piquetero? Claro. Correcto. Y entonces les dice, señor almirante, le dice Robledo, no quisiera que este hombre tenga algún inconveniente en su vida política, al igual que con los otros asesores míos, quisiera que no se lo moleste, ¿entendés? Sí, así, sí. Bueno, era un gesto, ese era un gesto que te salvaba la vida, ¿no? Porque Robledo estaba reconocido como, incluso a nivel internacional, como un tipo intocable, comprendes, que mantenía su despacho ahí y que mantenía el diálogo. Bueno, no sé si usted, a ver, si usted conoce esta cuestión, pero yo estimo que sí, porque usted es un estudiosísimo de la historia mundial también, pero es Jorge Rulli que está charlando con nosotros, estamos en vivo, 21:34. Pero, a ver, esto me trae a recuerdo cuando entraron los yanquis y los ingleses en Alemania, y el que se rinde es el almirante Dönitz, y él es el que negocia la salida política de la cuestión, ¿no? Porque él es el que toma el poder, teóricamente suicidado Hitler, ¿no? Hay una cuestión de mucha coincidencia, y ellos son los que negocian la rendición. Dönitz negocia la rendición, y hay mucho de esto, ¿no? O sea, hay mucho de protección. Bueno, pero política. para negociar la rendición de un colectivo tan vasto como un movimiento nacional, tenés que tener alguna autoridad delegada, algo. Claro. A mí me parece muy terrible, porque acá hay miles de anécdotas dolorosas, porque no llegamos a la agonía del peronismo porque sí, no más. ¿Te das cuenta? Yo estuve preso 5 años y me defendía Fernando Torres, el
el abogado de la UON y que había sido abogado de Perón, que era también un hombre de enorme solvencia y casi intocable, porque era un personaje, así como yo te decía, de Robledo. Entonces era un hombre, él me venía a ver todas las semanas y él me dijo, estoy presionando a los jueces para que condicionen a Arguindegui, porque a usted el tercer cuerpo no lo quiere largar y lo va a tener 20 años. Hasta que se vayan los militares lo va a tener, pero yo estoy incidiendo en los jueces y tengo una idea y lo voy a sacar. ¿Y qué hizo? Bueno, consiguió que los jueces intimaran, un tribunal intimó al ministro del Interior a que me dejara salir del país con la opción, ¿comprendes? O que tomara alguna determinación. Muy fuerte. Fue de las primeras cosas que los jueces, cuando los jueces empezaron a hablar, en el año 81, que se animaron a abrir la boca. Y entonces lo intiman a Arguindegui. Entonces, Fernando Torres me viene a ver, estaba muy contento. Dice, mire, me falta una cosa. Dice, lo que pienso yo es que algunas de las revistas peronistas que había en esa época, y estamos hablando, por ejemplo, de Línea, una revista que salía, creo que semanalmente, y que estaba reconocida como peronista. Dice, yo voy a lograr que Línea le haga una nota grande a usted reivindicando su historia peronista. Dice, y lo saco ya. Lo que necesito es un golpe de efecto. Que alguien lo asuma públicamente como peronista y lo saco. Porque ya con esta medida del tribunal y con un proceso militar que ya está retrocediendo, me dijo, yo lo saco. Bueno, el que dirigía la revista era un tal Contesti. Ajá, sí. Se negó absolutamente a respaldarme. Me comí 6 meses más de cárcel por ese señor que se dice peronista, o se decía peronista. Es muy duro, ¿no? Claro que sí. A mí, yo sospecho que si no era de guardia andaba por allí, estaría en otro encuadramiento, porque eran todos, ¿de dónde venían? Todos venían de la clase media. En algún encuadramiento había estado, para tener un periódico o una revista en ese momento, comprendes, porque ya, bueno, es duro, porque yo entiendo que por mi origen, de alguna manera, esos sectores de clase media recientemente peronizados me veían como alguien peligroso, evidentemente. Claro. Para alguien que reivindicaba el rol de la clase obrera peronista, su protagonismo, que reivindicaba el medio ambiente y la ecología, siempre he sido un tipo peligroso, evidentemente. Sin ¿no? duda, sin duda. Ahora, claro, ya sí, hablo de la cosa agraria. Viste que en la vieja dicotomía del mundo decimonónico europeo y de la posguerra o de la última guerra mundial, los comunistas siempre hablaban de la fábrica. Claro. Los que hablaban del agro habían sido los nacionalsocialistas. Eso sigue igual. Sí, fíjate que en general los peronistas no hablan del agro, de nada, no entienden. No entienden. Les quedó una cosa de la izquierda clásica. Piensan en fábricas y hacen planes sociales, o sea, hay como un equívoco, ¿no? Y yo insisto en tener la huerta en el fondo de la casa, y siempre hay un idiota de izquierda que piensa que yo soy reformista, cuando el reformista es él y el revolucionario soy yo, ¿no? Claro. Entonces, se entiende, pero a mucha gente le cuesta comprender esto, ¿no? Totalmente. Sí. Ahora, Jorge, y en este marco de contexto histórico que nos planta sobre la mesa y que nos cuenta con tanto detalle, quizá es lógico interpretar un posible apoyo de Bergoglio desde el Vaticano para la fórmula Fernández-Fernández y salir del macrismo. Sí, claro, digamos, yo reconozco que puede ser carne podrida del Reino Unido a través del Financial Times. De hecho, Alberto Fernández lo negó, pero eso tampoco me significa nada. No, claro, no. Claro, que lo niegue, nada. Aquí, en realidad, no lo tomé solo yo, lo tomaron todos los grandes periódicos. Infobae, Clarín, La Nación, todos replicaron la noticia. La noticia era importante y digamos, si uno recuerda el tipo de cosas que ha hecho el Papa y a quienes ha recibido, era plausible.
tampoco es tan grave, no me voy a sentir como servidor de la carne podrida del imperialismo inglés porque comenté la noticia, tampoco es para exagerar, ¿comprendes? No. Pero, digamos, reconozcamos que Bergoglio en los últimos años ha hecho cosas semejantes. Incluso recuerdo cuando la recibió a Milagro Sala vestida de princesa Pocahontas, ¿cómo se llama? La de la Walt Disney, ¿viste? ¿No? Bueno, bueno, y recibió a Eve de Bonafini acompañada por un servicio que era el que le empujaba la silla de ruedas. Y bueno, y tantas cosas que han ocurrido y que a mí no me parecen correctas, ¿no? Yo entiendo que es un líder mundial que está, que es el único líder mundial importante que está tratando de frenar la sinarquía, y yo no lo niego, y haría cualquier cosa por respaldar ese rol del Papa, te lo digo seriamente. Ahora, en el plano argentino y latinoamericano, ha cometido enormes errores, incluso en la época que hizo las reuniones, tanto en Bolivia como en Roma, de los movimientos campesinos. ¿En qué terminó? Fíjate vos, en nada. ¿Por qué? Porque se respaldó en los grupos marxistas de la vía campesina, claro, y de Brasil, en el MST, y se respaldó en Grabois. Y te lo digo con autoridad porque yo estuve ahí, con 8 o 9 compañeros para participar y no nos dejaron entrar. Y sin embargo le mandaron el pasaje a grupos directamente marxistas que impulsaban campañas abortistas, sin ningún problema. Nunca entendí esos manejos extraños, como tampoco nunca entendí esos similares manejos que tenía el Gallego Álvarez. Claro. Cuando yo lo conozco, era, no puedo tener la certeza, pero la impresión es que era marxista. Sin embargo, termina impulsando la Virgen de San Nicolás y una orden religiosa en San Nicolás con la aparición de la Virgen. Por supuesto, casualmente, la aparición de la Virgen coincide con el gran conflicto de Somisa y va a licuar y disolver la bronca proletaria de San Nicolás, que era muy seria. ¿Pero usted lo plantea como que la aparición de la Virgen no pasó y esto fue armado? ¿Cómo? ¿Usted plantea esto como que la aparición de la Virgen no sucedió y esto fue plantado? No, yo creo... Claro, no tengo ningún elemento para dudar, digamos, creo que la aparición de la Virgen es real. Bien. Pero fue utilizada políticamente. Ahora sí, perfecto. Fue aprovechada y además para enriquecer a mucha gente. Toda la ciudad de San Nicolás te puede dar fe de la gente que se enriqueció con la aparición de la Virgen, los que armaron la catedral, los que armaron la feria, que es toda lamentable, penosa, con una falta de estética que duele la falta de estética del lugar donde apareció la Virgen. Yo no dudo de la vidente que la vio, que además cuando yo estuve muy enfermo varias veces me mandó mensajes diciendo que rogaba por mí, y le estoy muy agradecido, pero las consecuencias políticas de cómo se manipuló esa congregación, y todavía se la manipula, a mí me parecen repudiables. Y ahí, realmente. Ahí tuvo que ver Gallego Álvarez. Por supuesto. Yo hace no mucho tiempo vi un video de él hablando en una mesa con solamente un Cristo crucificado de 40 centímetros, y no podía creerlo, ¿viste? No podía creer. Y bueno, y yo lo conocí hablando de los sociólogos marxistas de Yugoslavia. Por supuesto que uno puede cambiar, sí, pero hay una cosa en esta moral que no tiene en cuenta los detalles, que no tiene en cuenta a veces las consecuencias, los principios. Justamente que en esta polémica a la que vos referías en Facebook se produce de nuevo. Rubio, usted es un principista, es un intransigente. A mí me parece bien que la gente se quería sacar a Macri de encima y en las PASO la votó a Cristina. Y bueno, me parece que digamos, lo que se proponía el común de la gente lo consiguió. Un golpe, un mazazo en la frente al presidente, está bien. Ahora, yo quiero, como analista político,
Digo, pero se legitimó el robo, todos los delincuentes van a salir como presos políticos, los delincuentes del supuesto peronismo. Y a partir de ahora, del gobierno de Alberto Fernández, no hay ninguna razón para que podamos reprocharle a alguien que meta la mano en la lata cuanto quiera en cualquier municipio, en cualquier obra pública y en cualquier plan social. Porque sabemos cómo es el negocio aquí de la pobreza. La ministra Stanley de Mauricio les da a los piqueteros una fortuna en planes que ellos tienen que repartir. Y de esa fortuna ellos se quedan con el 28% en función de gastos de administración y gastos que tengan. Pero después cuando le dan el plan al pobre le dicen el 10% lo tenés que dejar. O sea que además le sacan el 10% a los pobres. Tremendo. Y después de eso van al Instituto Patria y negocian el apoyo político a Cristina con el respaldo económico de la ministra Stanley, que a su vez responde al Papa. No solamente a Mauricio, sino también al Papa. Entonces, esto a mí me deja absorto, porque son de izquierda, son unos líderes famosos que los entrevistan en la televisión y en la radio, y juegan no a 2 puntas, juegan a varias puntas, y lo peor es de que cada punta se quedan con un montón de dinero. Y resulta que la pobreza hoy te está dando más dinero que el narco. Es el gran negocio y yo no creo que eso cambie, porque ya a esta altura estoy convencido que en la Argentina hay un partido único. Totalmente. Se están peleando, en realidad acá no hay una grieta, es un partido único. Es un poder bifronte. Claro, totalmente, donde en los temas fundamentales ni se habla, están de acuerdo que ya no los mencionan. La pelea es por la chequera. La pelea es por la chequera. Claro, sí, pero están todos en el extractivismo. Sí. La situación de agricultura industrial y de agronegocios, la biotecnología y los transgénicos, las relaciones exteriores subordinadas a Israel, a Estados Unidos y a Inglaterra, el olvido de la ocupación de Malvinas, el olvido de la Antártida Argentina, está todo de acuerdo. Sí. Están todos absolutamente, y hacer negocio con la obra pública. Y la deuda. Y la deuda, y mantener la deuda. No pagarla, sino seguir acumulando intereses. Exacto. Y endeudarse para pagar los intereses. Bueno, entonces es un partido único, hermano. El que va a votar es cómplice. El que va a votar vota en una interna, porque aparte de esta PASO ni siquiera fueron PASO, o sea, no fueron varias listas por algún frente, son los mismos que van a ir ahora en octubre, los que llegaron al 1,5%. Y bueno, pero en octubre es un partido único con varias cabezas. Exacto, sí. Es como una interna, es una interna del partido único de la colonia, de la Argentina colonia. Claro, de la neocolonialidad. Y bueno, y entonces a mí me parece que muchos errores, muchos desvaríos, muchos desvíos, ¿cómo te diría? Muchos vicios de la militancia de los años 70 persisten. ¿Por qué? Porque toda esa dirigencia es la que tiene hoy el peronismo, no es otra. La que negociaba. Todos estuvieron todos a los 15 años estuvieron en la plaza puteándolo a Perón. En la plaza te hablo del año 74, ¿no? Sí. Y todos olvidaron el mensaje ecológico de Perón del año 72, que es el gran legado, junto con el Proyecto Nacional. Ese es el legado de Perón. Y lo olvidaron. Y bueno, y entonces yo digo, el peronismo agoniza, porque esto realmente no es el peronismo, está intrusado, como la casa es mía, sí, pero los que viven adentro son tipos que se metieron por la ventana. Totalmente. ¿Se entiende? Entonces, claro. Seguir diciendo que la casa es mía es tonto. Una más Hay gente que... Sí. Una más antes de la despedida, Jorge, porque pretendemos hacer un programa de media hora y ya nos pasamos como 20 minutos. Espectacular. No, una más para antes de la despedida. Una más y no molesto más. No molesto, por Dios, pero nos pasamos con un gustazo. A ver, ¿qué siente cuando dicen el Papa peronista? Y bueno, yo reconozco que el Papa es peronista, pero yo lo que digo, y a alguna gente le molesta, con los matices necesarios, porque en realidad, como me dijo una vez Alberto Melon, que había sido el segundo o tercero de guardia,
y que había roto, bueno, diputado durante 9 años y con el que manteníamos un gran afecto en común. Y él hablaba poco, pero hacía esas preguntas que te dejan atolondrado, ¿viste? Me dijo, Rulli, decime una cosa, ¿por qué te crees que el cardenal Bergoglio, cabeza de los jesuitas, en el momento en que decidió incorporarse al peronismo, entre todas las cabezas, dirigencias y matices que había, no eligió a Montoneros, no te eligió a vos, no eligió a Demetrio, no eligió a Brito Lima, no eligió al Petiso Espina, no eligió a qué sé yo, a García Elorrio, eligió al Gallego Álvarez y se quedó esperando que yo le respondiera? Por supuesto que no le respondí. ¿Se entiende? ¿Por qué lo eligió al Gallego Álvarez? Bueno, ¿qué te vas a preguntar? Por algo lo habrá elegido. Por algo lo eligió. No era un chico de barrio que se enganchaba con el primero que lo quería afiliar. Era el presidente, era la cabeza de los jesuitas. Y bueno, era y que cada uno se pregunte por qué cuando decidió militar fue y le tocó el timbre al Gallego Álvarez. Y bueno, habrá que preguntárselo. Bueno, ¿quiere que lo amargue un poquito más? Está en Crónica. Ya me quitaste, esta noche no duermo. Está en Crónica, está hablando de la quema del Amazonas, y está Josami. Mire que representante para hablar de ecología. Está terrible. Eduardo Josami, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que digo que en Crónica están hablando sobre la quema del Amazonas. Y está Josami para hablar del tema, así que mire qué representante. ¿Cuál Josami? Eduardo, ¿no? Es Eduardo Josami. Porque son dos hermanos. Uno era el hombre que el Che esperaba en Bolivia, que llegó tarde cuando el Che se había ido. Sí. Lo cuenta esto en el diario, ¿no? Era el hombre de la Argentina que tenía el Che. Bueno, y el otro es el hermano, es el rector de la Universidad de 3 de Febrero. No, este es el de Carta Abierta, creo, ¿no? El de Carta Abierta, ¿puede ser? Sí, los dos, sí, están en Carta Abierta, claro. Sí, no, toda esa generación revolucionaria de los 70 ahora está en el kirchnerismo en general, ¿no? Y son asistencialistas y en parte socialdemócratas, y bueno, es lo que pasó. Si no se entiende esto, que mucha gente está con Cristina en función de su pasado, porque de alguna manera Néstor y Cristina reivindicaron ese pasado y se los ganaron como apoyatura. La verdad es eso, ¿no? Porque mucha gente vive en función de que le reivindiquen el pasado cuando era incendiario. Ahora son bomberos, pero quieren ser reivindicados en su rol de incendiarios, que fue cuando eran jóvenes. Y bueno, y lamentablemente asumieron la conducción del peronismo, que la verdad siempre fue incendiario. Pero bueno, ahora este peronismo es recontra bombero. Es sui generis, ¿no? Quiero hablar mal de los bomberos son gente maravillosa. No, pero los bomberos son divinos, pero... Sí, pero estos son unos bomberos que no tienen ni manguera, tienen, no, sí, es otra cosa, ¿no? Te manguean, que es diferente, te manguean. Claro que sí. Que sí. Bueno, Jorge. Déjame que duerma. Sí. Bueno, soy el anciano desvalido. No. Bueno, un beso grande, Jorge, un beso para Wanda, y gracias por la charla. Gracias, Juan, un abrazo y saludos a todos los oyentes de Radio 4 de Junio, que tiene un buen nombre. Claro que sí. Un nombre que nos da esperanza. ¿Sí? Un nombre insurgente tiene. Sí. Adiós. Abrazo grande, Jorge, gracias. Jorge Rulli charlando con nosotros una vez más en Historias del Peronismo, que nos convoca cada viernes a las 21. Que nosotros pretendemos hacerlo un programa de media hora y se nos va el tiempo, pero con un gusto. Vale el gusto. Viste que está el dicho que vale la pena. No, a nosotros nos vale el gusto pasarnos tanto tiempo con Jorge Rulli, como en alguna vez fue también Rubén Giovannini y tanta gente que nos cuenta la historia del peronismo porque no la leyó en un libro, porque no se la contó un vecino, sino porque la protagonizaron en primera persona. Juan Solito, gracias a toda la gente que estuvo prendida ahí. Estaba viendo mucha gente enganchada con el programa de hoy, que prometía ser polémico y creo que dejó mucho para seguir analizando. Bello programa, por cierto.
Gracias a todos los que están ahí todavía enganchados, a los que se fueron enganchando durante el paso del programa. Fue Jorge Rulis charlando con nosotros en esta Historias del Peronismo de este viernes 23 de agosto, día en el que se cumple, hablando de historias del peronismo, el aniversario número 57 de la desaparición, secuestro y posterior tortura y asesinato de Felipe Vallese, a quien recordamos con muchísimo, pero muchísimo cariño. Juan Solito de la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaica, Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien te habla, de Juan Imperial. Señores, gracias. Nos encontramos la semana próxima. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.